¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. Es un placer estar con ustedes y que nos acompañen esta mañana en lo que es esta conferencia que está hecha precisamente para ustedes, para que ustedes formen parte de ella. Es, como ustedes lo saben, la prevención del delito en entornos escolares y la responsable de dictarla va a ser la maestra Sarita Salgado Torres. Doctora, bienvenida. Usted sea a esta conferencia, a este ciclo de charlas de las jornadas académicas. Bueno, la doctora Sarita es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de México. Ahí mismo estudió su maestría en medicina conductual y además es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Colima. Tiene la especialidad en psicología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, terapia cognitiva conductual avanzada para niños y adolescentes por el BEC, Instituto de Filadelfia de los Estados Unidos, terapia contextual para niños y adolescentes por MIPSI Madrid Institute. Tiene la certificación internacional en disciplina positiva, diagnóstico oportuno del trastorno de espectro autista, con pruebas para población mexicana, el método de paternidad efectiva. Ha realizado investigaciones sobre el trastorno, de lo que tiene que ver déficit de atención e hiperactividad, y además estudios sobre los trastornos del espectro autista, enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles en adultos, niñas y niños y su relación con variables psicológicas como la ansiedad, la calidad de vida, los estilos de afrontamiento, la autoeficacia percibida desde el 2004 a la fecha. Es actualmente miembro del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Actualmente es activa en práctica privada y como profesora e investigadora en la Facultad de Psicología de nuestra institución. Bueno, el tema es la prevención del delito en entornos escolares. Sin duda, en nuestro país estamos viviendo un sinfín de situaciones de violencia y precisamente en el contexto escolar también podemos encontrarlo. Durante la presentación voy a hablar precisamente de este tipo de situaciones, tanto la violencia escolar, la prevalencia, los factores que se asocian, la delincuencia como tal en la adolescencia, sus secuelas, la prevención y los programas que conocemos de prevención y atención, ¿de acuerdo? La violencia está definida como todo acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a alguien más. No es un fenómeno aislado y obedece a múltiples factores, pero se intensifica obviamente cuando el contexto sociocultural lo justifica, lo promueve o tolera. Y bueno, sabemos que en México hay una gran tolerancia, justificación de este tipo de fenómenos. Existen muchas manifestaciones por sus características. Conocemos tanto el acoso laboral, la violencia de género, el acoso sexual, la violencia doméstica, el bullying, tráfico de drogas, derivado y sus derivados, asesinatos, robos o sugestiones para delinquir, entre otras. El acoso escolar específicamente es toda agresión realizada dentro de precisamente este ambiente de instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por todos los actores que conforman la comunidad escolar. Fue definido en 1993 por un autor que hablaba acerca de este término. Inicialmente lo definía como mobbing y posteriormente lo delimitó como bullying, a todo comportamiento agresivo, pero no solamente de una ocasión, sino repetitivo en la escuela, que implica un desequilibrio de poder real o percibido. Ojo, real o percibido. Eso quiere decir que muchos estudiantes pueden estarse percibiendo más débiles que otros que incluso pueden tener una anatomía menor, ¿verdad? O una composición corporal menor o más débil, ¿no? Entonces es una situación de desequilibrio percibido en cuestión de la agresión. Esto deja obviamente secuelas importantes y dentro de las formas de bullying que encontramos o hemos conocido el acoso verbal, físico, psicológico, sexual, cibernético, patrimonial, económico y social. Pero contextualizando en México, México ocupa desgraciadamente el primer lugar mundial con mayor índice de bullying en alumnos de secundaria. Se sabe que 7 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de este fenómeno. Bueno, retomando todo este tema, estábamos comentando acerca de cómo la violencia no solamente ha sido contextualizada de manera escolar, sino
A la violencia se le considera como este acto intencional dirigido para dominar o controlar o agredir o lastimar a alguien, ¿verdad? Hablamos específicamente de la violencia escolar y contextualizábamos que en México tenemos el primer lugar a nivel mundial de bullying. Y considerando esto, se sabe que 7 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de este fenómeno. Y bueno, aparte, comentábamos cómo en este país se considera una alta tasa de mortalidad por violencia infantil y del adolescente. Es decir, 95.6 muertes por cada 100.000 adolescentes que están en esta etapa de 15 a 19 años de edad, por múltiples situaciones. ¿Qué está pasando en la adolescencia? El 23% de los estudiantes de 15 años han sufrido acoso escolar. Y este tipo de investigaciones a mí me llamó mucho la atención porque hablaban acerca de cuándo inicia el acoso, cuándo se intensifica. En las gráficas referentes a la frecuencia de la violencia escolar o del acoso escolar, se puntualizaba que a partir del 5º grado de primaria es cuando se intensifica, es decir, es más frecuente. Posteriormente hay un descenso, pero en cuestión de frecuencia, no de intensidad. En intensidad, los grados de lesión, digamos, física, emocional, aumentan con la edad. En el 2021, 30.7 mil personas de entre 10 y 17 años fueron víctimas de violencia física en la escuela. En las redes sociales, un 12% de adolescentes han sido víctimas de burlas, 8% les han difundido mentiras y 6% le han invadido sus cuentas. Este dato es muy complejo porque desgraciadamente en la pandemia, en el confinamiento, nuestra forma de comunicarnos fue cibernética y desgraciadamente esto pudo haber sido un detonante mayor de este tipo de maltrato que se pudo haber escondido por mucho tiempo. Referente a datos específicos de violencia escolar, específicamente física, la Secretaría de Salud en el 2021 hace referencia a 61 personas entre 1 y 17 años que fueron atendidas en hospitales del país por violencia física en las escuelas. 42.6 víctimas eran mujeres y 57.4 hombres. Es decir, fueron más del género masculino, digamos, ¿no? Pero 3/4 partes de las víctimas eran adolescentes de entre 12 y 17 años. O sea, muchísimo más pasaba en la adolescencia. Referente a la violencia sexual, 50 personas fueron registradas de entre 1 y 17 años que fueron atendidas en hospitales del país por violencia sexual en la escuela. 72% de las víctimas eran mujeres. Aquí el predominio es en el género femenino. La mitad de las víctimas eran adolescentes de entre 12 y 17 años. Referente a la violencia psicológica, 68 personas, muy pocas obviamente, fueron atendidas por violencia psicológica en las escuelas, en los hospitales del país. 86.8 de las víctimas eran mujeres. Aquí nos damos cuenta cómo cambia la violencia. En los hombres es más frecuente la física y en las mujeres la psicológica. Sin embargo, también se hace referencia que 4 de cada 5 víctimas estaban en esta etapa de la adolescencia de 12 a 17 años. Es decir, siguen siendo los adolescentes los más afectados. Referente a la violencia de género, desgraciadamente hay una brecha, una desigualdad en nuestra sociedad referente a las relaciones entre mujeres y hombres. La violencia emocional y física contra las mujeres se presenta en el ámbito de pareja, familiar, laboral y escolar. Específicamente, la violencia emocional se registra con mayor frecuencia entre parejas, en la familia y, por último, en tercer lugar, en la escuela. Pero la violencia física se manifiesta primeramente en la pareja y, en segundo lugar, en la escuela. Y eso es una situación que hay que considerar. Pero, ¿qué factores pueden hacer que se mantenga esta violencia escolar? Uno es
que no haya reglas y límites en una institución, que no haya suficiente información sobre los tipos y efectos de la violencia en la escuela, que haya una ausencia de mecanismos eficaces para prevenir y erradicarla, y obviamente que haya una falta de vinculación de la violencia escolar con el entorno personal y social, es decir, de un microsistema a un macrosistema. Que no haya una configuración normativa adecuada para que precisamente se coadyuve. Esta investigación a mí me encantó porque creo que decanta muy concretamente cuáles son los factores que pueden estar precipitando esta violencia escolar. Y los autores hablan acerca de 3 puntos importantes. Una, la tendencia a que minimicemos la gravedad de las agresiones entre iguales. Es muy común escuchar de que solo se van a resolver los problemas entre ellos, son muchachos, son jóvenes, ellos tienen que aprender a resolverlos solos. Y obviamente eso es un estatus erróneo, porque precisamente los adultos somos los responsables de enseñarles el cómo resolver problemas. El segundo es que hay un tratamiento tradicionalmente dado a la diversidad. Esto quiere decir que existiera la diversidad. Entonces todo lo que percibimos diferente lo ignoramos. El que una persona tenga una cualidad o tenga un problema o una discapacidad lo hace proclive a que sea elegido como víctima de acoso. Entonces es muy importante revisar qué está pasando con el paciente o la persona que tenga obesidad, la persona que usa lentes, las personas que se ven diferentes, que pueden llegar a ser víctimas de bullying. Y tercero, que no haya una respuesta en la escuela precisamente referente a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y por lo tanto, la víctima se perciba con desesperanza aprendida, es decir, haga lo que haga, no va a cambiar la situación. Y esto me pasa muy frecuentemente en la consulta cuando los padres refieren y dicen, es que, o sea, yo ya fui hasta la SEP y no se hizo nada, porque hay una colisión entre los directivos, ¿verdad? Y desgraciadamente aquí la persona que es violenta se siente apoyada ante este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pueden ser los factores individuales que catalogan a un agresor o una víctima? Puede ser que la víctima o la persona que está, el estudiante que está siendo acosado, se aísle, no sea asertivo en su comunicación, tenga problemas de comunicación, tenga una conducta pasiva, tenga mucho miedo ante la violencia, manifieste su vulnerabilidad, niegue la situación o incluso se culpe a sí mismo de la situación, perciba altas dosis de ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Por su parte, en contraparte, el agresor puede estar pasando por una situación socialmente negativa, puede que haya aprendido el arte de abusar de su fuerza, puede que no tenga un control de impulsos adecuados o baja tolerancia a la frustración o escasas habilidades sociales, se relaciona de manera negativa con adultos y tenga una dificultad para cumplir con normas. También se asocia a personas que tienen bajo rendimiento académico. Entonces puede conllevar todo esto. ¿Qué secuelas hemos encontrado en las investigaciones? Un bajo rendimiento académico, que haya una limitación de forma grave de este desarrollo del adolescente, que haya deserción escolar, baja autoestima, ansiedad, depresión, estrés postraumático, que haya quejas somáticas de la cabeza, la espalda, el estómago, y también la más grave, que es el suicidio. Pero ¿qué está pasando en los entornos escolares? ¿Por qué nos estamos volviendo agresivos? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Hay un estudio muy interesante que fue un metaanálisis que se hablaba acerca de los tiroteos escolares y hablaban acerca de que en 1990 en Estados Unidos se registraron 15 casos de tiroteos, pero solo 12 de ellos, o bueno, más bien 12 de ellos, que fueron gran mayoría, estaban relacionados con acoso escolar. Es decir, con chicos que experimentaron el acoso escolar y desarrollaron esta conducta tan agresiva como matar a otros. De los 28 tiroteos registrados en Estados Unidos hasta el momento, 26 de ellos, y este es un dato sumamente interesante que nos lleva a la investigación, se han relacionado con una figura, más bien,
se han relacionado y asociado con que tienen un vínculo muy hostil y agresivo con su figura paterna, es decir, no tienen una adecuada relación, ya sea porque desapareció la figura paterna, porque no está o porque está de manera muy débil o no es agresivo como tal. Y una de las situaciones que a mí me llamaba mucho la atención, que en lo personal puedo decir que me sorprendió, porque mi hipótesis inicial era que los videojuegos hostiles sí estaban asociados a los tiroteos, porque muchos estudios hablaban de eso. En este metaanálisis que se realiza, que es una de las investigaciones con más estudios consensados, digamos que se juntan la cantidad de estudios, y hablan acerca de que no está asociado. ¿Por qué? Porque en el adolescente ya hay un pensamiento que se llama formal o abstracto, que ya le permite diferenciar. Es muy diferente que un videojuego hostil lo vea un niño de 5 a 6 años que todavía no tiene la capacidad de diferenciar entre fantasía y realidad, a diferencia de un adolescente, ¿verdad? Obviamente tampoco es de que se recomiende que lo usen, pero no es fácil. Y bueno, centrándonos precisamente en qué está pasando en nuestra sociedad, los macrosistemas se consideran, por ejemplo, la sociedad entera, ¿no? Y los microsistemas pueden ser la familia, la escuela. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta situación de macrosistema que hemos aprendido a tolerar y ejercer la violencia se está reproduciendo en un ámbito escolar. Y ahí es donde comprendemos y conocemos que el contexto de cada uno de estos chicos que desarrollan la violencia tiene mucho que ver. Es fundamental, por lo tanto, que se trabaje en la prevención del delito desde una perspectiva integral, involucrando a todos los actores del sistema educativo. Es decir, cada chico, cada chica que integra el sistema educativo no va solito, o sea, va con la carga de sus padres, de sus abuelos, de lo que está pasando en su colonia, de lo que está pasando en su casa, y que probablemente como profesores a veces desconocemos. ¿Qué es lo que está pasando con los adolescentes? ¿Cómo es que están delinquiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Según la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, publicado en el 2022, en México, 3,400 adolescentes se encontraban acusados de algún delito, de los cuales 30,2 cumplían una sanción en algún centro de tratamiento o internamiento por conductas antisociales asociadas a ilícitos del fuero común o federal. 56,5% contaban con una medida cautelar, que no era la detención. Ojo, esta es una situación muy, muy peligrosa, porque a los adolescentes ya no los están encerrando por mucho tiempo. Y digo peligrosa porque, desgraciadamente, los actores del crimen organizado están, pues, comúnmente atentos a esta situación. Y es una presa el adolescente precisamente para empezar a delinquir. Las cifras indican que desde el 2017 el porcentaje de personas jóvenes internadas por algún delito se incrementó casi el doble. Ello al pasar del 17% para dicho año al 30%, digo casi el doble en el 2022. Y los principales delitos de los que fueron infraccionados fueron violación, en primer lugar, y eso es muy grave, robo, homicidio, portación de armas, lesiones, posesión de drogas, secuestro, narcomenudeo y otros delitos sexuales. Esta es la comparativa, precisamente en esta tabla se habla cómo se de alguna forma incrementó delitos como la violencia sexual, homicidio, portación ilegal de armas, a diferencia de los robos que decrementaron. Las ciudades con más delitos en menores de edad en el 2022 fueron el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Entidades en donde se registraron más feminicidios contra niñas y adolescentes fueron el Estado de México, Veracruz y Nuevo León, y la mayoría de los homicidios que fueron dolosos, es decir, por muertos por arma de fuego de niñas y adolescentes, se observaron en Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Michoacán, un estado. Pero de acuerdo a los estudios, ¿qué pasa? ¿Qué factores pueden detonar la delincuencia? Y este es un estudio que a mí me encantó, en donde Flores Camargo habla de los niños del narco en México. Y ella relata, más bien,
ella hace entrevistas y encuentra situaciones muy comunes. Y habla de que, por ejemplo, en un caso de una chica que consumía sustancias y que se sentía pues muy bien consumiéndolas desde los 10 años, a la que al final del día la habían matado a su mamá, se le hace muy fácil ingresar a la delincuencia organizada y empieza a matar y empieza a sentir mucho placer por matar, incluso más allá de que le da la droga. Y empieza a disfrutar cómo matar a mujeres que tienen hijos pequeños y frente a sus hijos pequeños se vuelve una sensación de así como yo lo sentí, lo está sintiendo ese niño, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Entonces, esta situación es muy compleja porque habla de cuáles factores se encontraron que detonan la delincuencia en los adolescentes. Uno es haber padecido maltrato infantil, haber sido abandonado a temprana edad, proceder de familias disfuncionales, contextos violentos, dificultades económicas, más adelante tener acceso a drogas, tener acceso a la delincuencia organizada que desgraciadamente estamos pues completamente vulnerables y por último, y que lo considero más importante en su investigación, el no tener metas y expectativas. Entonces es muy importante hablar de esto con los estudiantes, metas y expectativas. En su investigación también habla de que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México están oscilando entre 35,000 y 460,000. Parecería que su realidad se torna casi invisible y que no existe, pero sus experiencias son estremecedoras. Muchos son utilizados y captados precisamente por los cárteles porque saben que sus condenas en caso de ser capturados son mucho menores. Y el cártel tiene diferentes áreas, venta de drogas, secuestros, extorsión hasta de personas o incluso hasta ser sicario. ¿Qué caracteriza a estos jóvenes que se involucran en actividades delictivas? Esta autora a mí me sorprendió, es una autora, ella es antropóloga y es psicoanalista y escribió este libro en donde hace un diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México. Entonces ella va a las cárceles y les pregunta cómo se llevan con su familia, qué estaba pasando, quiénes consideraban la persona más confiable, quiénes consideraban la persona más desconfiable. Y hablaba que hay algunos factores de alta vulnerabilidad. Una, la familiar, como la primera. Es decir, una situación de desapego, incluso de abandono, que coincide con la otra autora, sobre todo un alejamiento parental que se suma a situaciones de maltrato. Otro en el ambiente escolar, jóvenes en un contexto de violencia tolerada en el sistema escolar, potencializada por el acceso a nuevas tecnologías que permitía difundir información. Y aquí me pareció un relato muy interesante de un muchacho que decía, mi maestra de primaria decía que tenía garabatos en lugar de letras y me dejó de dar ganas de seguir escribiendo. O sea, cómo nuestros comentarios como profesores pueden impactar tanto la deserción escolar, la desmotivación escolar. Y bueno, en el ambiente laboral, las condiciones económicas de México, obviamente, que promueven la participación de los menores de edad en actividades laborales para colaborar con el ingreso familiar. Y en casos extremos, para garantizar la supervivencia. Muchos de los casos encuestados hablaban de que tenían que trabajar, entonces pues tuvieron que desertar de los ambientes escolares. Afortunadamente existe una comisión para poner fin a toda forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que es una estrategia que se articula con CIPINA y tiene como proyecto prioritario proteger el derecho a la vida y el desarrollo desde la infancia. Y es una oportunidad para construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de instituciones de infancia, participación de la niñez y juventud para la prevención de la violencia. En el 2019, una doctora que se apellida Escudero Carmona vino precisamente a la Universidad de Colima y a mí me encantó su conferencia en donde ella hablaba acerca de qué herramientas podían prevenir la violencia. Y habló de dos fundamentales. Una, acudir a la escuela y practicar deporte. Entonces ella decía, y bueno, bajo sus estudios, que la probabilidad de cometer delitos se reduce hasta un 50% para la población que estudia de entre 15 y 19 años de edad.
en contraste con los que no estudian. Y el practicar deportes proporcionaba principios, valores, disciplina y formación. En este sentido, se han articulado muchísimas situaciones de prevención del delito. Es importante contextualizar que en la salud pública o en los modelos de salud, nosotros generalmente hablamos de 3 niveles de prevención. En los 3 niveles se actúa de diferente manera porque hay objetivos y población diana, que se le llama, o población a la que va dirigido la atención. Por ejemplo, en la atención primaria, el nivel de prevención primaria, estarían pues precisamente la población en general, ¿no? De las escuelas. Lo que se hace es identificar y cambiar condiciones que pueden llevar a la comisión del delito, como pueden ser creaciones de jornadas académicas referente al acoso escolar, la violencia escolar, la violencia de género, que se llama psicoeducación, todo eso, o incluso jornadas estudiantiles, deportivas, culturales, son todas las situaciones que se usan para que no se cometa un delito a la población en general. En la prevención secundaria tenemos intervenciones para personas o grupos en riesgo, es decir, una vez que se localiza el adolescente que tiene un riesgo psicosocial importante, vulnerabilidad como las que habíamos hablado, se dan intervenciones tempranas para evitar que cometa una conducta delictiva. Entonces, estos 2 niveles de atención, primaria y secundaria, es antes de que se cometa un delito. Sin embargo, si ya se cometió el delito y lo que se pretende es evitar que haya una recaída, se da una prevención que se llama terciaria, que es una reeducación y reinserción social, que también tiene sus características. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer qué nivel de prevención vamos a hacer? Porque precisamente nos va a situar en un objetivo y una población. Es muy importante que cada institución tenga muy localizado este tipo de personas. Mientras más pronto detectemos conductas antisociales, vamos a tener mayor oportunidad de atender estas situaciones y prevenir. Pero aquí quiero hacer una acotación muy importante entre qué es una conducta antisocial y qué es una adolescencia normal, porque todos conocemos que los adolescentes se caracterizan por desafiar la autoridad. Y es cierto, el proceso de desarrollo de la personalidad en la transición niño-adolescente representa un momento de la historia de vida en el que el comportamiento antisocial parecería común, ¿verdad? Porque hay confrontación de normas, porque empieza el pensamiento formal, como decíamos, el pensamiento abstracto, en donde ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, hay que localizar a esas personas cuando su comportamiento ya está representando un obstáculo para la convivencia y se convierte en un riesgo, tanto para la colectividad como para el menor. ¿Por qué? Porque daña a otras personas en su integridad o en sus bienes. Entonces ahí ya se considera una conducta antisocial. Dentro de los niveles de atención también encontramos que las principales articulaciones es promover una cultura de paz y respeto, crear un ambiente escolar seguro, fortalecer la atención a la salud mental de los estudiantes y fomentar la participación de los padres de familia. Articular estos ejes puede llegar a ser la diferencia entre la frecuencia e intensidad de los actos delictivos en la adolescencia. Obviamente, no sirve de nada si tenemos cámaras de vigilancia, cercas perimetrales, personal de seguridad, procedimientos para cuando presenten situaciones de riesgo, si no sabemos detectar quiénes son los posibles estudiantes que puedan delinquir, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que localizarlos para tener esta articulación, padres, profesores, y también tener esta llave de valores. Es decir, los profesores y las instituciones como tal tendríamos que enseñar estos valores como el respeto, tolerancia, la empatía a través de actividades y programas educativos. Ojo, muy importante, una de las situaciones que a mí me saltó mucho a la vista en esta revisión que hice de la información es que muchos de los delincuentes graves desgraciadamente nunca aprendieron a tolerar la frustración, nunca aprendieron a lidiar con el enojo, que al final del día es una de las fortalezas que se dan en la familia, ¿verdad?
Bueno, dentro de las medidas de prevención se han establecido bastante. De lo principal es que como profesores conozcamos y estemos capacitados acerca de los protocolos de seguridad que permitan actuar rápidamente en caso de algún incidente, que fomentemos actividades extracurriculares que incentiven la convivencia pacífica entre los estudiantes y que les brinden opciones saludables de esparcimiento, que tengamos un enfoque integral del problema que incluya padres de familia, autoridades locales, redes de colaboración entre las diferentes partes involucradas con el propósito de prevenir y atender situaciones de violencia y delincuencia en la comunidad escolar. Ojo, aquí es muy común que el tema de emociones esté como por debajo de la currícula escolar, es decir, no se tocan algunos temas en cuanto a conocimiento, autoconocimiento, reconocimiento de emociones, manejo de las emociones, comunicación asertiva, inteligencia emocional, temas de ese tipo. Hay ciertas facultades que jamás lo ven. Incluso en la consulta he tenido bastantes adolescentes que están en licenciaturas como sistemas computacionales o telemáticas que jamás tocan el tema de emociones, o sea, no las conocen. No es que no las conozcan, sino más bien no socializan ese tipo de temas que son muy. Afortunadamente, se han construido muchos programas nacionales, gubernamentales, que nos ayudan a promover una cultura de la paz y convivencia entre los estudiantes, algunos que buscan disminuir los factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia y mejorar las condiciones de seguridad en las escuelas. Sin embargo, bueno, están en papel. Lo importante es, obviamente, llevarlos a cabo. También hay mucha iniciativa privada por parte de las organizaciones no gubernamentales en donde se está haciendo esta capacitación sobre seguridad escolar, prevención del delito. Este programa de México Unidos contra la Delincuencia es muy rico y la idea es que, bueno, se aterrice, ¿verdad? Para que los jóvenes puedan prevenir. Este es un artículo que a mí me encantó del doctor Mario García Escocés, que habla de 6 métodos de intervención. Él creó un método que se llama PICAS, en donde no se trata de castigar, que es lo menos que podemos hacer al adolescente o al joven. Lo ideal es conocer cuáles son los móviles de su conducta, conocer cuáles son los motivos, qué lo hace avanzar todos los días, qué lo despierta, qué le apasiona y empezar a inculcarlo, ¿verdad? Por último, pues las escuelas deben ser espacios seguros en donde los estudiantes tengan ese respeto, esa sensación de protección para que libremente tengan ese derecho a aprender. Muchas gracias, doctora Sarita. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de conocer esta información. En estos momentos es muy útil para todos los que estamos aquí. Bien, empezamos con la primera doctora, es Anet. Ella pregunta que, bueno, de entrada le parece muy interesante los datos que usted proporciona. Ella propone o dice que desde pequeños hay que enseñar a los niños tanto los valores e inculcarles la no violencia y hacerles sentir que si las cosas no funcionan en pareja, pues regresan con los padres, obviamente, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es de Mayra Analí Patiño. Ella dice que ¿en qué ámbito se refleja la pandemia que vivimos? O sea, se refiere al aislamiento social. ¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvieron los adolescentes? Tuve la oportunidad de participar en algunas presentaciones precisamente que hablaban acerca de las secuelas de las condiciones de pandemia y hablan acerca de que se incrementan las alteraciones que nosotros llamamos internalizadas. Las alteraciones internalizadas son la ansiedad y la depresión, a diferencia de las conductas externalizadas, que precisamente son las conductas físicas, ¿no? De agresión física. Al incrementar las conductas internalizadas de ansiedad y depresión, se dieron más casos de autolesiones o cutting, como les llaman ahora, y situaciones de violencia cibernética, incluso. Por su parte, Reina Valladares Anguiano dice que ¿de qué forma podemos apoyar desde la universidad para hacer visible la situación entre nuestros estudiantes? ¿Cómo apoyarles para que visibilicen situaciones de bullying de los cuales no nos damos cuenta? Es una pregunta muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente como profesores, a los que nos toca solamente impartir clases y estar frente a grupo ciertos momentos, generalmente tenemos objetivos muy concretos.
y lejos de a veces escuchar a los adolescentes, escuchar a los muchachos, nos centramos en que aprendan los contenidos temáticos y dejamos de lado el aspecto de la relación. Entonces, sí es muy importante conocer qué está pasando en los grupos, conocer qué está pasando en los equipos de trabajo y conocer qué están sintiendo cada uno de los chicos, hacer ese puente de comunicación. Ahora, si detectamos que hay una situación de rechazo para un estudiante, una situación de un estudiante que no se puede, digamos, adaptar, integrar, hay que atenderlo, hay que explicarles y hay que visibilizar todas estas situaciones, poner en contexto a los estudiantes y a los demás integrantes del contexto escolar. Es decir, mencionar con palabras violencia escolar es cuando hacer mucha difusión. ¿Cuándo es violencia escolar? Cuando alguien me ignora, cuando alguien no me toma en cuenta en un equipo, cuando alguien difunde fotos íntimas o screenshots, que les llaman ahora de las conversaciones privadas a otros grupos, cuando alguien hace ciertas situaciones que a veces para la edad ya no son jalones o ya no son pues violencia física como tal, sino más bien en cuestión emocional. Hay que educar mucho a los jóvenes acerca de eso. Carlos Torres Cantero, él va más allá de la temática. Él se preocupa por qué sucede con el bullying entre adultos. Es muy común entre los colegas docentes que a veces caemos entre la guasa y se convierte en bullying. ¿Qué podemos hacer ahí? Esto se le llama moving. Moving. El moving quiere decir el acoso laboral y no tiene que ver con el acoso sexual como tal, sino el tal vez exigir de más, el no poner límites de respeto en cuestión de compañeros o incluso subalternos, es decir, a los que están a nuestro mandato, si tuviéramos un puesto directivo. La idea, pues en estas situaciones, denunciar no se debe permitir porque se supone que una gran parte de nuestro tiempo la pasamos trabajando y como trabajar con esas condiciones, pues no es lo ideal. Lo importante es generar políticas de intervención muy, muy eficaces, como se ha hecho en la Universidad de Colima referente a la violencia de género, también en referente al acoso laboral. Por su parte, Luis Chávezita se preocupa y dice que a qué instancia se debe de dirigir uno cuando observa estas conductas tanto en hijos o en personas ajenas, fuera de las instituciones educativas. Afortunadamente, los derechos humanos son pues universales, son para todos, y tenemos la gran ventaja de que hay organismos que pueden ayudarnos a la protección. CIPINA, por ejemplo, es un sistema de protección a la niñez, a la infancia y la adolescencia, que tiene toda la disposición de apoyar en este tipo de situaciones a nivel nacional. Entonces, vale la pena hacer denuncia, vale la pena hablar de ello y no quedarnos callados. Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Sarita Salgado Torres por dictar la conferencia magistral La prevención del delito en entornos escolares como parte de las jornadas académicas el 3 de julio del 2023 con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja Colima Col, la doctora en arquitectura Marta Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y a todas que nos acompañaron. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirnos, doctora? Un agradecimiento, maestro Marcial. También extiéndame agradecimiento a la doctora Marta y obviamente sigo a sus órdenes. Creo que hay mucho por hacer y el compartir este tipo de espacios, tanto de los adolescentes como del aspecto emocional, pues para mí es un honor. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias. Con esto hemos llegado al final. Sean felices y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día.